Bueno, por estos días estoy guardando una distancia prudente por todo, por recomendación médica, así que voy a estar un poquito alejada, pero estamos acá listos. Voy a invitar a Kenia a que sí entre al set y le entregue ese cafecito a Magín Díaz. Magín Díaz es economista, está especializado en finanzas públicas y macroeconomía, fue director de presupuesto. Así que Magín, muy buenos días y tiene usted su café, ¿cómo le amanece? Buenos días, gracias por la invitación. Magín, bueno, voy a dejar que Germán también lo salude. Germán, paso contigo. Gracias, Edil. Magín Díaz, director de la Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ha sido director de la DGI, o sea que conoce a fondo el tema que vamos a tratar, por eso es que quisimos tenerlo aquí con nosotros, porque conoce la Auyama, conoce el corazón de la Auyama, porque ha estado ahí adentro. Así que no desperdicien la oportunidad para preguntar sus inquietudes. Y yo comienzo con una, Magín. ¿Es necesaria una reforma fiscal tan profunda, diría yo, tan abarcadora como esta que plantea el presidente? ¿Cuál es su valoración de esto? Bueno, en cuanto a montos, realmente se queda corta. Se queda corta. Y eso lo dijo ya Isidoro Santana, el reconocido economista, ex ministro de Economía. O sea, no hay duda. Tú puedes discutir la forma, los instrumentos, etcétera, pero no hay duda que el país necesita una reforma fiscal por la acumulación de años con déficit. El gobierno ha dicho que quiere gastar más. O sea, quien decide el gasto público, ¿quién es? El gobierno. El gobierno, el Entonces, Estado. mucha gente me dice, lo que hay que bajar el gasto. Bueno, eso es una intención, pero el gobierno lo está aumentando y ha dicho que lo va a aumentar más. De hecho, en esta propuesta, todo lo que se recauda es para aumentar gasto. El gobierno lo dijo. Entonces, Y pagar deuda. bueno, pero casi todo es para, para aumentar el gasto. Entonces, esta es la reforma más anticipada de la historia, diría yo. Tiene años discutiéndose. El gobierno intentó aumentar impuestos en el 2020, en el 2021, a través de normas en el 2022, 2023, y hasta que ya ha sometido una propuesta. O sea que no hay duda de que se necesita. Se necesita. Eso está claro. Primera- Otra cosa es la forma. Vamos a ver, la forma. En cuanto a la forma, ¿qué le parece? Tiene elementos que yo considero buenos y tiene elementos que yo considero muy malos. Por ejemplo. Lo bueno o lo malo. Cualquiera. ¿Por dónde Mira, le plazca? como economista, yo siempre he estado de acuerdo en la ampliación de la base del ITEVI. Si yo tengo acceso y he visto las recomendaciones que se han hecho en el país en los últimos 15 años de los principales expertos del mundo tributario, incluyendo algunos de los que redactaron el Código Tributario en 1992, y la principal recomendación que se ha hecho siempre al país es que tiene que ampliar la base del ITEVI. En todas las propuestas de los expertos internacionales, los organismos, la ampliación de la base es el corazón de todas sus propuestas en las últimas 2 décadas. O sea, que se le aplica Sí, impuesto a todo. a más productos, A mucho más. pero bajando la tasa. Bueno, hay de todo, pero no mucho, no hay margen para bajar mucho la tasa. Pero el propio Ahora, presidente, disculpe, me imagino, y a los amigos les llamo a que busquen, que está por ahí. Antes de ser presidente, Luis Abinader Corona planteaba más o menos esto, decía, no es necesaria una reforma tan grande, lo que hay que bajar impuestos para cobrar más, decía textualmente. bueno, lo mismo decía ¿Usted está de acuerdo lo con mismo eso? decía Hipólito, lo mismo decía Danilo. ¿Y usted qué dice? Lo mismo. Bueno, aquí no hay margen para bajar mucho las tasas de impuestos. Pero se podía bajar, digamos, están 18 a 16, Bueno, a 14. el grabar lo que está exento ahora pasaría a pagar 18, es mucho. Mucho. Una opción que es por la que yo me hubiera decantado es 8 y 18. Porque a ¿Cómo veces, 8 y 18? bueno, lo que no tiene ITEVI ahora, que pase a 8% y tú tienes otra tasa, o sea, irnos a 2 tasas es una opción. Yo creo que para bajar la tasa se podría bajar tal vez a 16. La opción de 2 tasas me gusta. Ahora, Pero es que el gobierno ha ido al extremo. Le pone a todo y lo sube y lo deja en 18. sí, porque necesita recursos. Entonces, a los gobiernos, una cosa es cuando tú estás en oposición, que todo hay que bajarlo, etcétera.
A los gobiernos en general no les gusta bajar las tasas porque ya esa es una recaudación que tú tienes. Ahora, sí es agresivo, por eso yo dije que era valiente, todo a 18 de un golpe. Yo creo que la opción de 2 tasas hay que evaluarla. Eso es una medida que técnicamente es correcta, yo lo he dicho, como también lo es ponerle impuesto a las compras por internet. Eso ahora mismo es una competencia desleal horrible para el comercio, eso va en la dirección correcta. Redefinir los anticipos para las pymes, las pequeñas empresas, eso es correcto. Ahora, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo y no me parecen, en algunos casos, buena política tributaria, como por ejemplo aumentar el impuesto a los intereses, que se está aumentando básicamente de 10% a 25 o 27%. Eso es una medida que no estaba en el radar de nadie. Eso se hace en países desarrollados, que los intereses que tú ganas se suman a tus salarios, por ejemplo, y se aplica la tasa de impuesto a la renta personal, pero en esos países se aceptan numerosas deducciones, si tú tienes hijos, si estás casado, si tienes préstamo. Entonces, no me parece que aquí es el esquema correcto. Por ejemplo, el impuesto a los alcoholes, aumentarlo, es un error. Todo el mundo sabe lo que pasó en el 2012 cuando se aumentaron los impuestos a los alcoholes, unos fraudes gigantescos. Hay inequidad con el ron, que está muy cargado en algunos segmentos, por ejemplo, de ron de bajo precio, que es el que consume la mayoría. Si una botella te cuesta 100 pesos, 60 ahora mismo son impuestos, 60%. Entonces tú vas a subir eso. Eso es lo que va a fomentar el ilícito. O sea, hay varias medidas con las que yo no estoy de acuerdo. Ahora, de que se necesita la reforma, sí. Ahora, bueno, vamos a discutirla. Y yo creo que el gobierno no debe apresurar esa reforma. O sea, el país no está en la antesala de una crisis macroeconómica ni de una crisis fiscal. El Banco Central totalmente creíble, con muchas reservas. O sea, si no estamos en la antesala, pues hay un tiempo para discutir. Obviamente, como gobierno, a los gobiernos les gusta salir de eso rápido, sí, pero dados los errores que tiene, yo creo que hay puntos de mejora que hay que discutir. Buenos días de nuevo. Me gustaría algunas preguntas vinculadas al tema impositivo. Usted fue director de impuestos internos, y entonces, por ejemplo, ahora que dice que todos los empleados que tengan una suma de salario superior a 69,000 pesos tendrán que hacer una declaración ante impuestos internos. ¿Qué tan viable usted ve eso? ¿Cómo sería? Hay mucha gente en los chats que se preguntan de qué modo se espera que lo hagan. ¿Usted ve que eso tiene sentido? Y usted, que conoce la estructura de impuestos internos, ¿tienen tiempo, manera y recursos? Porque hasta ahora quien daba cuenta de lo que uno gana es el empleador, y hacía como agente de retención. El impuesto lo retiene y va a impuestos internos y usted no tiene ni que enterarse. Mira, yo no entendí mucho la medida. Yo creo que eso va a complicar la administración. Tal vez había que hacerlo para los profesionales liberales. Exacto. Cuando se hizo en su momento de que los asalariados no hagan su declaración, es para simplificar el manejo de la administración. No creo yo que va a ser una medida que va a aportar mucho, y yo creo que va a complicar la administración. ¿Qué es más complejo? ¿Qué es lo que hace que lo complejiza? Yo creo que sí, y no me parece que es algo que va a aportar mucho ante los retos tan grandes que tiene esta administración tributaria, porque va a tener que implementar una reforma que es compleja, que abarca muchos impuestos, en un contexto en que muchos sectores entienden que la evasión no ha disminuido, como en el comercio, por ejemplo. Hay retos grandes en los alcoholes, si se sube la tasa, ¿cómo se va a controlar eso? Un impuesto nuevo que se está discutiendo a las bebidas azucaradas por gramo de azúcar. Me gustaría así ir como por cada una de las partes. Hay un tema con las exenciones o las exoneraciones que tienen los congresistas. El Poder Ejecutivo está proponiendo que desaparezcan. Usted, que fue también, y en esta ocasión le estoy haciendo preguntas de esos temas que yo sé que usted manejaba muy claramente, mejor que mucha gente que esté escuchando esta hora por la posición que ocupó. ¿Qué implicación tiene? ¿Cuánto dinero? ¿Y cómo era ese proceso? Ha dicho el director, el ministro de Hacienda, que estuvo en este programa, ha dicho, miren,
eso fue algo que nació mal desde el principio, el tema de las exoneraciones a los congresistas. ¿Usted cómo lo ve y cómo valora que eso desaparezca si cree que debe desaparecer? Bueno, a través de esas exoneraciones el país se ha llenado de vehículos de lujo, porque ellos lo que hacen es que venden esas exoneraciones generalmente a dealers de vehículos. Eso no te va a resolver el problema fiscal, tal vez eso representa 1.000 millones de pesos al año, o estoy hablando de memoria, pero es una señal que quiere dar el gobierno. De austeridad. Se ha tratado antes y los congresistas nunca lo aprueban, o sea, no es la primera vez que se somete, pero yo creo que todos tenemos que ceder algo en esta reforma y yo creo que sería una señal muy positiva. Yo creo que eso no ayuda en nada. Si se quiere complementar el salario de los legisladores, porque son nuestros representantes, ¿verdad? Los representantes de la democracia, pues hay otros mecanismos. Sería más transparente hasta subirle el salario, pero esas exoneraciones yo creo que traen molestia a la población y llegó la hora ya de quitar y buscar otro mecanismo. ¿Aquí a qué sectores seleccionera? Sabemos que, por ejemplo, las iglesias, primero era solo la iglesia católica, después entraron las iglesias evangélicas también. ¿Qué otros sectores? Y si esto se regula, ¿se verifica de algún modo, Maín? Bueno, la iglesia católica tiene el concordato y entonces desde hace años pues se le dio un trato, digamos, similar a través de decretos o leyes a otras iglesias, a las iglesias evangélicas. Es como un barrilito clerical. Bueno, hay controles, tienen que hacer las solicitudes al Ministerio de Hacienda, luego pasan por un filtro de DGI, o sea, hay mecanismos de control, pero obviamente todo ese trámite complica la administración tributaria, pero bueno, digamos que sí. Y van a la par, evangélica y católica. Bueno, la católica como tiene, digamos que usted tiene una iglesia con una jerarquía, en las evangélicas son muchas iglesias, ¿cómo hacen? ¿Cómo es el control? No, son muchas, pero están los mecanismos, estoy hablando de memoria porque salí hace años, hay un consejo, algo así de iglesias evangélicas que tramita, primero pasa por el Ministerio de Hacienda la solicitud, ahí se revisan, se depuran, no es que se le acepta todo, y después eso va a la DGI o DGA donde aplica. Ahora hay un marco legal para eso. Hay controles, obviamente, cada vez que se intenta tocar esas exenciones, pues cada sector se opone. Hay algunos que, bueno, están valorando a ver si estas medidas son suficientes para el Estado dominicano. Algunas medidas, por ejemplo, el tema de la evasión. Pero perdóname, Edith, ¿Sí? antes de pasar a la evasión, que yo sé que Magín, que lo ha tratado otras veces, incluso en un coloquio lo anunció, lo explicó muy bien, sobre las exenciones, pago de impuestos. Las mineras, por ejemplo, tienen exención para el tema del combustible, por ejemplo. Mira qué es lo que pasa, aquí hay exenciones. ¿Y qué otra empresa, qué otro sector tiene exenciones? Porque se habla de exenciones a la gente de abajo, pero hay sectores poderosos que tienen muy aquí hay exenciones y hay leyes de incentivos. A ver. Por ejemplo, las exenciones en el ITEVI. Hay muchos bienes que no tienen ITEVI. Esas son exenciones. Ahora también hay leyes de incentivos sectoriales, al cine, a la industria, a la frontera, a las empresas que se ponen en la frontera. Esas son leyes sectoriales que algunas perdonan el impuesto sobre la renta, otras le dan depreciación acelerada. ¿Qué error yo creo que se está cometiendo con las leyes de incentivo? Se están quitando todas al mismo tiempo, las buenas y las malas. Entonces, obviamente eso trae mucho rechazo. Yo creo que va a haber que llegar a un punto... ¿Cuáles son buenas y cuáles son malas? Bueno, por ejemplo, la de Proindustria está muy bien diseñada. Se hizo siguiendo las mejores prácticas de lo que te dicen los organismos internacionales de lo que debe ser una ley de incentivo. El gobierno no pierde dinero, por ejemplo. No se han encontrado abusos de esa ley o fraude. El incentivo que más se utiliza es el de depreciación acelerada, por ejemplo. No hay pérdida de recursos. Y hay otras no tan buenas, como la de la frontera, por ejemplo. Eso crea una distorsión. Ahora, el gobierno a la de la frontera le está poniendo controles, le está diciendo, para yo darte los beneficios, tienes que invertir un monto en dólares alto, tienes que generar empleo. Está bien. Entonces, gracias, bueno... Gracias, Magín. Vamos con Edith. No, le preguntaba porque, por ejemplo, el tema de la evasión y que tiene, que usted conoce muy bien, porque estuvo como parte de las autoridades regulatorias de este país, no parece plantear, he visto testimonios como el de Germania Montaz esta mañana que decía
que no cuenta con las herramientas para sancionar debidamente a aquellos que evaden, o sea que sería más fructífero tener herramientas y obligar a que todo el mundo pague. Mira, las herramientas están ahí. La lucha contra la evasión es difícil. Ahora, las medidas administrativas que se han anunciado no aportan nada porque son el tema del día a día de la DGI desde hace 20 años. Dice que no tiene novedad. No, ninguna. ¿Y usted qué lo hubiese agregado? Las fiscalizaciones masivas, los cruces de información, eso es el día a día de la administración tributaria. Ahora mismo están las herramientas, está el marco legal, no necesita cambio. Ahora yo creo que se politizó un poco la lucha contra la evasión, se quiso desacreditar el trabajo de la administración anterior, que fue un trabajo serio, profesional, contra el fraude tributario. Bueno, ahora estamos pagando las consecuencias con un aumento de la evasión y ahora el gobierno va a tener que invertir en credibilidad para que sea, valga la redundancia, creíble la lucha contra la evasión que está haciendo y que la sociedad va a pedir, porque si te están aumentando todos los impuestos, lo menos que debe hacer el gobierno es hacer una lucha seria contra el fraude. Tengo la percepción, pero, perdón, Germán, solo preguntarle porque... Están peleándose ustedes. Creo, para nada. Creo haber entendido que usted dice que hay un incremento de la evasión. Bueno, en algunos sectores ha sido así. Por ejemplo, en el comercio, con la competencia desleal del comercio chino, por ejemplo, se tuvieron que unir casi 30 gremios para pedir a gritos al gobierno que hiciera algo. Y a raíz de eso, y luego de 2 años, entonces que se ha hecho, digamos, una lucha contra la evasión en ese sector. O sea, eso está a la vista. También hay impuestos en que la recaudación no está subiendo, sino que está cayendo, por ejemplo, en los principales impuestos selectivos. La recaudación de alcoholes, por ejemplo, el año pasado fue la más baja en 20 años. Entonces, no es cierto que está todo bien en materia recaudatoria, hay problemas. Yo sé que es difícil, pero también hay que reconocer que aquí no ha habido un aumento de las recaudaciones en términos relativos en estos 4 años. De hecho, el año pasado se recaudó lo mismo que en el 2019. El gobierno ha mostrado recaudaciones adicionales por los adelantos de impuestos que han hecho las grandes empresas y los bancos, pero eso es una práctica muy mala porque eso es una deuda que está tomando la administración tributaria con los contribuyentes, pero nadie sabe a qué tasa de descuento es. O sea, eso es muy poco transparente. Entonces, hay que reformar, ya que el gasto es muy alto, bueno, hay que buscar recaudaciones, pero la sociedad te va a pedir una lucha, como yo dije, profesional y seria y despolitizada contra la evasión y el fraude. Coger el adelanto es como cuando tú coges el número 1 del SAN, después tiene que durar 10 meses pagando. Ahora se justifica, yo creo que durante el COVID, que había que hacer lo que sea, pero no una práctica habitual de todos los años. Si se hubiese luchado, a ver, si se logra rebajar la evasión del pago de impuestos. No, no hay. No hubiera sido necesario. Es necesaria, sí. O sea, no hay forma, ni hay evidencia de que con medidas de administración tributaria, con la lucha contra la evasión, tú resuelvas un problema fiscal de la magnitud del que tenemos. O sea, eso debe acompañar la reforma. O sea, hay gente aquí que no evade, sino que se burla de la administración. Yo creo que eso hay que pararlo. Hay que hacer una lucha constante de largo plazo, pero eso no resuelve el problema fiscal que tenemos, que es un problema gigantesco. De décadas. O sea, el déficit fiscal cada mes es de 20,000 millones de pesos mensuales. Y eso es el mismo déficit. El gobierno ha hecho un esfuerzo. Ahora, ¿qué ha pasado? Como el déficit es el mismo, pero los intereses están creciendo cada año, lo que ha bajado es la inversión pública. Entonces el país necesita más inversión pública, o sea, hay inversión que el sector privado no la va a hacer. Entonces, este problema fiscal no lo resuelve la administración tributaria con medidas administrativas ni la lucha contra la evasión. Eso hay que hacerlo, pero no resuelve el problema. Usted sabe, Magín, hay mucha gente que nos está mirando y hace muchas preguntas. De hecho, en un momentito quisiera dar paso a Indira para que esas preguntas, que la gente vaya apuntando, por favor, en el chat. Algunos ya están preguntando. Pero hay un tema y es cómo usted vislumbra que afecte a los ciudadanos una persona de clase media en este país, o sea, que al parecer han dicho son los que están focalizados en esta reforma. Alguien que tiene un apartamento
por ejemplo, que lo compró, pero ahora se han revalorizado, los apartamentos han subido increíblemente de precio y tiene un préstamo en el banco, todavía no termina de pagar el apartamento, pero va a tener que pagar el IPI porque ese apartamento que compró en 5 millones ya está valorado en 8. Entonces pasa a pagar, creo que son unos 30,000 pesos al año. ¿Cómo usted se lo explica? O sea, la gente tiene que pagar el apartamento, la gente paga apartamento por 30 años, por más de 20 años, Bueno, toma. ¿Cómo le afecta? Mira, el IPI es otra medida que yo creo que hay que cambiar. ¿Sí? Aquí hay un problema serio con el impuesto a la propiedad. Este es el país de América Latina que recauda menos del impuesto a la propiedad. En América Latina, la última vez que yo chequeé, el promedio de recaudación es casi 1% del PIB. Aquí es 0.1, o sea, no se recauda nada. Ahora tú no puedes ir como un Ferrari y querer corregir eso de un año a otro. Yo creo que mi sugerencia ahí sería que como país tenemos que hacer un plan a 10 años. Porque si tú que no sea de golpe. Si tú bajas el mínimo exento, revalorizas las propiedades como está en la propuesta, que no está muy claro, dice se van a revalorizar. Puede ser que haya gente que el próximo año tenga que pagar 4 veces más INPI de lo que está pagando ahora. Eso no es justo. Entonces, yo creo que hay que hacer un plan gradual, ir llevando las propiedades a su valoración de mercado, tal vez en 5, 6 o 10 años, pero tú no puedes querer corregir la distorsión del IPI en un año. Ahora, tú mencionas lo de la clase media. Sí. O sea, esto no tiene una solución fácil, el problema fiscal que tenemos. Si fuera fácil, ya lo hubieran resuelto hace tiempo. Ha pasado mucha gente inteligente por el Estado y ahora mismo las hay. Esto es un ajuste y todos vamos a pagar más. Obviamente, lo que tú quieres es que los pobres sean protegidos lo más posible, para eso están los programas sociales, que los ricos paguen más no importa, pero el tema es que somos un país de clase media, o sea, no hay forma de que la clase media se haga una reforma y no lleve una gran parte, o sea, esa es la realidad y lo que tiene es el gobierno que convencer a la clase media de que pagando más impuestos todos vamos a estar mejor, va a haber mejores servicios públicos, mejor educación, más infraestructura, más drenaje, pero no hay forma de que no sea afectado el bolsillo de la clase media y hay medidas como el ITEVI que sí, claramente va a pagar más, pero no hay solución sencilla a esto. ¿Se puede decir que tendremos una clase media más empobrecida y un Estado más rico? No, no necesariamente. Cuando se han hecho reformas, el país anteriormente ha seguido creciendo. Esas reformas te ayudan, por ejemplo, a que baje la tasa de interés, a que haya más estabilidad macroeconómica. Ahora, en principio, inicialmente, bueno, nos van a sacar dinero del bolsillo a todos, pero la idea es para que en el mediano y largo plazo estemos mejor. Esa es la idea y como yo dije en un artículo, también hay que tener fe en el gobierno, hay que creer. Sí. Hay que hacer un salto de fe. Hay una canción de Palito gusta la Ortega, fe. dice, yo tengo fe. Le quería preguntar, Magín, con Me respecto... siento en un examen aquí. Usted mencionó lo Pero de va pasando, ¿eh? Usted mencionó lo de la... usted dijo, van como un Ferrari. Hablando de Ferrari, los vehículos van a tener que pagar las placas por año, no por tipo. Entonces, se duplica prácticamente y alguien que tiene uno de esos carritos amarillos de taxi, si es 2023, paga igual que un Ferrari. Un Sonata paga igual que un Ferrari porque es de ese mismo año. Mira, ¿Qué le parece a usted? Yo creo que con los vehículos el gobierno se fue conservador, porque lo que está haciendo es duplicando el marbete. O sea, un Ferrari en vez de pagar 3,000 pesos, ahora va a pagar 6,000 pesos. Debería ser más el Ferrari. Los economistas preferimos que un Ferrari pague por el valor, que es lo que está en la ley desde el año 2012 y que se viene posponiendo cada año. Entonces, lo que ha hecho básicamente el gobierno es indexar el marbete, que no se indexa desde el 2017. O sea, es un ajuste por inflación y para los vehículos que tienen menos de 5 años, ahora van a pagar 6,000 pesos en vez de 3,000 y claramente la mayoría de esos vehículos eso se puede pagar sin problema. Y los otros, los más viejos, pagarán 3,000 pesos ahora.
es simplemente una forma fácil de buscar 3.000 millones, que es lo que va a dar esa Casi Pero medida. usted piensa que debería cobrar por año de vehículo más Por que el valor del vehículo. por el debería valor? cobrarse. Por el valor. Es lo más justo y lo más progresivo. El que tiene un Mercedes-Benz va a pagar por su valor, pero ahora mismo el que tiene un Porsche, un Ferrari, es increíble. paga lo mismo que un Toyota o con un Sonata. Sí. Eso Sí, no es pero Imagínate. Toyota y Sonata no van juntos. No. Voy a pasar con usted ahora, ah. con Germán, para Sí. que posteriormente Germán le dé paso a Indira, Claro. que solo lo aviso, porque es bueno que la gente ponga sus preguntas, que la vamos a formular a Magín así de manera rápida, todas las dudas que ustedes tengan. todo. Dice Magín que se siente como un examen, pero yo debo decir que él es profesor, él Sí. es el decano de la Facultad de Economía de la Pucamaima, así que él pasa fácil, Bueno, así, fácil, ¿no? sin chivo. Magín, ¿no sería necesario para que no haya un empobrecimiento, yo insisto, de la clase media, que es la que va a sentir el chuchazo en la espalda más que nadie? ¿No sería necesario una adecuación de los salarios, o sea, un incremento de los salarios? Ya que habla de modernización fiscal, Bueno, una modernización de los salarios. El gobierno lo está proponiendo. Pero al ser el segmento más bajo. Bueno, lo que pasa es que ese es el que controla un poco el gobierno, el que se puede hacer, digamos, por ley, el salario mínimo. Ahora, cuando tú subes el salario mínimo, eso empuja a todos los otros salarios. Hay empresarios que se han quejado un poco, me han dicho, pero realmente el gobierno ahí está siguiendo lo que te dice el manual no escrito de las buenas prácticas cuando tú haces una reforma. Cuando viene una reforma de este tamaño, generalmente se hace acompañar de un aumento salarial. Ahora, el que controla el gobierno es el mínimo y lo otro ya es sugerir Por añadir. o el salario mínimo te va a empujar los otros. Yo creo que es inevitable que una reforma de esta magnitud no se haga acompañar de un aumento de salario. Es lo que tiene que hacerse. Vamos a ver, Magín, ¿qué dice la gente? Indira Suero tiene contacto directo con ellos. Adelante, compañero. Bueno, así es, Germán. Saludos, Magín. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el programa El Día. Hay varias preguntas, se las haré así rapiditas, esperando también que usted me conteste por igual, rápido. La primera es, ¿cuánto dinero recauda el país mensualmente por concepto de impuestos? Por concepto de impuestos. Sí. Excelente pregunta. Vamos a pensar el número en lo que yo me acuerdo. En lo Pero que piensa la respuesta del examen. Recauda mucho, pero recauda 20.000 millones de pesos menos de lo que se gasta. Que ese es el dato relevante. O sea, el gasto es consistentemente más alto que los ingresos y por eso se necesita la reforma, porque lo que tú no recaudas tienes que buscarlo con deuda. Entonces, el país básicamente se está endeudando, el gobierno central, 250.000 millones de pesos anuales para cubrir la falta de ingresos o el exceso de gasto. Y el Banco Central también tiene un déficit que es más o menos de 50, 60.000 millones. Entonces, el país se está endeudando 300.000 millones de pesos al año, que son 5.000 millones de dólares en promedio. Entonces, eso es lo que quiere cerrar el gobierno, esa brecha. Se recauda mucho, pero no da para cubrir el gasto público. Otra pregunta, ¿por qué no hacer más eficientes los impuestos, ya que ya tenemos, sin necesidad de continuar golpeando a los que menos pueden? Bueno, como yo dije, no hay ninguna experiencia en el mundo de que combatiendo la evasión se resuelva un problema fiscal de la magnitud que el que tenemos. La lucha de la evasión es una lucha diaria, toma tiempo, debe ser continuo en el tiempo, aunque haya cambio de administración, pero no te resuelve el problema fiscal. Y segundo, una reforma debería también simplificar un poco el sistema para hacerle la vida más fácil a las aduanas y a la DGI para que hagan su labor de una manera más eficiente. Entonces, yo quisiera decirlo, pero yo lo que soy es macroeconomista. O sea, no hay administración tributaria, lucha contra la evasión, que te resuelva el problema fiscal que tenemos. O sea, la reforma es inevitable. ¿Quitar las compras por internet sería violar el tratado de DR-CAFTA? No, no tiene nada que ver. Esa es una interpretación que siempre se le ha dado. Eso se puede quitar sin problema. Quienes más compran por internet son los que tienen más recursos. Los pobres no tienen tarjeta de crédito, por ejemplo. O sea,
y es una competencia desleal terrible. El principio básico de una economía de mercado es que se compite en igualdad de condiciones, y el comercio tiene años o ya décadas sufriendo porque un producto que tú compras aquí en una tienda te sale 30 o 40% más caro, porque aquí hay que pagar los impuestos, la carga laboral, la seguridad social. Entonces, lo que han hecho todos los países, porque ya casi somos el último que no tiene, es gravar las compras por internet. Es una fuente de recursos que el gobierno está perdiendo, y la gente va a seguir comprando. ¿Y eso no es una gota en el océano? Bueno, pero grano a grano se llena la gallina el buche. O sea, más que una gota, es también una gran distorsión que hay ahora mismo. Que el mismo bien tú lo puedes comprar sin impuestos si lo compras fuera. Entonces, hay que competir en igualdad de condiciones. Y eso no va a hacer disminuir el comercio por internet, ni mucho menos. El que compre en Amazon va a seguir comprando en Amazon. O sea, eso es un dinero que el gobierno lo está dejando sobre la mesa, y que hay un perjuicio clarísimo para el comercio local. Pero duele, imagín, duele. Es que toda la reforma va a doler. O sea, esto es lo que se llama un ajuste. La apuesta es a que el país va a estar mejor, que va a ser más fácil para el Banco Central mantener la estabilidad macroeconómica, que el gobierno va a hacer más inversión pública, etcétera. Pero las finanzas públicas están enfermas y hay que poner una vacuna que no hay forma de que no duela. La declaración jurada, preguntan aquí, el hecho de que tendrán que pagar algunos trabajadores, si ganan más de 50,000, tendrán que presentar su declaración jurada. ¿Qué usted opina sobre eso? Bueno, ya yo lo dije, yo creo que aquí eso va a complicar un poco. Ahora, vamos a ver, el gobierno también me imagino que se ha preparado. El ministro de Hacienda dijo que la declaración va a ser prácticamente automática, que cuando tú entres a la oficina virtual, le vas a dar una tecla, porque la DGI, como va a tener la información, te va a hacer una propuesta y tú la vas a aceptar o no. Eso es lo que ha dicho el ministro. Yo lo que creo es que con las personas físicas lo que hay que hacer, lo que estábamos haciendo en la gestión anterior, era hacer una batida contra las personas, los profesionales liberales, porque ya la DGI tiene la información, fiscalizar a los profesionales liberales, o sea, cruzar la información. Hay mecanismos, no es fácil, porque aquí todo el mundo dice que hay que luchar contra la evasión, pero es contra la evasión del otro. Sí. Entonces... Periódico El Día tiene hoy un editorial al respecto. Sí, o sea, no es fácil, pero hay mecanismos, la DGI tiene la información, aduanas también, y bueno, el país tiene que apoyar una lucha contra la evasión. Obviamente tiene que ser seria, ¿verdad? Si es para ayudar a los que financiaron la campaña, ahí no, eso el país no lo va a aceptar. ¿Hay algo de eso? Bueno, otra pregunta. Perdóname. La próxima llamada. Usted lo dejó caer así, pero muy suave, muy se me sutil, olvidó. como es su estilo. Sí, ¿Cree que hay algo ella de tiene eso? una pregunta. vámonos con la... Y que no se oye, no se Es oye. que no la estoy oyendo ahí. Pasó. Pasamos, está bien. Las rentas cortas, por ejemplo, los Airbnb y demás. Bueno, eso de acuerdo a la propuesta ahora sería grabado. Si el Airbnb, todas las plataformas digitales, Spotify, Amazon, cuando usted vea su película en Netflix, esos servicios ahora pasarían a estar grabados. Ya están los mecanismos, de hecho, casi todas esas plataformas ya tienen representantes aquí en el país, o sea, la mayoría de los países lo cobran, y el mundo cambió. Ahora esos servicios digitales existen. Cuando había código tributario no existían, entonces ahora deberían ser parte de la tributación. Ahí el Airbnb, por ejemplo, Azonadores, tiene años diciendo que hay una competencia desleal. Y bueno, ya la mayoría de los países lo graban, y lo que pretende la propuesta es ya grabarlos a partir de ahora. Por igual me preguntan, si aumentan los salarios, ¿habrá inflación y suben los productos? La gente tiene esa duda. Bueno, la inflación es un fenómeno monetario, esa es la realidad. Va a haber impactos en precios, pero no con un banco central que tiene control de la cantidad de dinero, con credibilidad. Eso no se va a traducir en una inflación continua durante varios meses o durante el año. Ahora va a haber un impacto inicial en precios, porque hay medidas como aumento de los impuestos indirectos que va a tener un impacto en precios sin duda. Por eso que el gobierno quiere
que se aumenten los salarios para caerle atrás a esos aumentos de precios. Pero con un banco central con credibilidad, con tantas reservas, con mucho control, no hay posibilidad de que una reforma tributaria derive en una inflación galopante, ni mucho menos. Una última pregunta de estas que nos enviaron por YouTube. Muchas gracias a ustedes. ¿Esta reforma fiscal garantiza que no tengamos otra en un periodo de tiempo muy, muy largo? Ahí está. No, no lo garantiza. ¿No lo garantiza? No, tristemente no. La reforma, una reforma que el gobierno tiene dos objetivos: aumentar el gasto y bajar el déficit. Esos objetivos son contrapuestos. Entonces ya dijo que todo lo que se recaude lo va a gastar. ¿Cómo se queda el déficit? Igual. Entonces una reforma de este tamaño no garantiza eso. Yo creo que en 3 o 4 años habrá que hacer otra. Esa es la realidad, es mi deber decirlo como economista. Es o sea que Abinader podría estarse despidiendo en el 28 con otra reforma. Yo no lo descarto. No lo descarto. No lo descarto. Sin embargo, y por último, Magín, el profesor Siriaco, que para mí es un referente, ¿no? En este aspecto, dice que con lo que se plantea el gobierno podría recaudar aún más del 1.5% del PIB, o sea, de los 122.000 millones que se ha propuesto como meta. Por lo cual me viene a mí la pregunta, ¿no pudo haber sido más gradual, un deslizamiento más suave y no este golpe de choque? Bueno, hay que ver lo que aprueba el Congreso. La evidencia desde el año 2000 acá es que las reformas recaudan menos de lo que los gobiernos inicialmente piensan. Esa ha sido la evidencia en las últimas 5 o 6 reformas. El tema es que el problema fiscal es muy grande. Entonces, yo no creo que esta reforma, por ejemplo, si se aprueba tal como está, que yo no creo que debe aprobarse tal como está, no va a dar mucho más recursos de lo que están estimados hasta ahora, no creo. Magín, la verdad que la gente se preocupa sobre el impacto que esto va a tener en sus vidas. Estamos hablando de que hay un incremento de salario, pero para los que ganan muchísimo menos, que casi es impensable que en el Estado exista gente que gana 10,000 pesos, se le sube a 15, pero todos los salarios van a sufrir las consecuencias, tomando en cuenta ese amplio margen para subir impuestos en la canasta básica. Esa canasta de 7 productos, donde solo figura la yuca y el plátano por todo víveres, figura el arroz. ¿Qué otros productos, Germán? El pan, la leche y el huevo. La leche y el huevo. Entonces queda todo lo demás. ¿Usted cree que hay ocasión ahora en el Congreso que empiezan los debates a que se amplíe un poquito? Está fuera las habichuelas, los demás víveres, las frutas. Es como muy amplio pensar lo que compra la gente, que eso podría tener un impacto importante en la vida de la gente y no sabemos qué tan relevante sea el aporte económico para el gobierno. ¿Cómo usted lo ve? Mira, en el Congreso siempre hay margen para negociar, los congresistas siempre hacen ajustes a las propuestas de los gobiernos. No recuerdo yo que hayan aprobado una reforma tal, una propuesta tal y como la manda el gobierno, el Poder Ejecutivo. El que tenga la mayoría el PRM no sería... No, siempre se hacen cambios y yo no creo que esa es la voluntad del gobierno, no es necesariamente imponer. Sobre todo que hay voces autorizadas que están haciendo críticas, como Engar Barnista, por ejemplo, que es el principal experto en materia de legislación tributaria, está haciendo críticas importantes, el gobierno tiene que escuchar. Ahora hay que recordar que el ITEVI es un impuesto para recaudar. Cuando tú dejas muchas exenciones en el ITEVI, quien más se beneficia son los ricos, esa es la estrategia general. Para tú no cargar a los pobres, exoneras a todo el mundo y pierdes una recaudación importante de gente que puede pagar. Entonces, lo que el gobierno está proponiendo es ir a lo que se llama la estrategia personalizada. Vamos a generalizar el ITEVI, vamos a recaudar... Incluida la berenjena y la sal. Vamos a recaudar el impuesto de todo el que lo pueda pagar, pero inmediatamente compensamos a través de los programas sociales. Eso es lo que se llama el ITEVI personalizado. Tú sabes, usted sabe, imagínate, que yo pienso que nos salvaría, amigos. Estoy como defendiendo mucho al gobierno, ¿verdad? Se parece, sí, está sí. como medio tibio. Sí. Pero bueno, usted está haciendo con la academia, ¿no? Claro, claro. Creo que a nosotros nos salvaría que dentro de los legisladores haya muchos productores de berenjena, de vegetales y cosas así, porque tal vez así no le ponen impuesto a la lechuga.
Bueno, tal vez. Eso podría salvarnos. Sí, tal vez, como se hace en otros países, se puede ir, poner una tasa reducida. Eso Exacto. se hace Usted en la lo planteó. mayoría de los países. Usted Yo me insiste hubiera- que se hubiera decantado por 8%, Sí, a lo sí. que no tienen ahora. Sí, yo creo que era una estrategia más vendible, porque la gente no entiende que al tú exonerar a los pobres, está exonerando a los ricos. Es lo mismo como no se entiende el subsidio generalizado a los combustibles. Quien más se beneficia son los ricos. Yo tengo una jipeta grande y compro un combustible subsidiado. Eso es muy injusto. O sea, y lo mismo pasa con el ITEVI. Por exonerar a los pobres, estoy exonerando a miles de personas que sí pueden pagar. Entonces, el gobierno quiere corregir esa distorsión. Ahora, esta es la primera reforma que se va a hacer en la época de las redes sociales. Sí. Esto no es La más fácil. cacareada de todas. Claro, entonces ahí el gobierno, bueno, tiene que escuchar. Ahora, también un gobierno tiene que ser firme, porque no queremos hacer la reforma cuando llegue la crisis. Todo el mundo habla de la reforma de Balaguer, eso fue lo mejor del mundo. Es verdad que fue la mejor. Ahora decimos. Sí, fue la mejor, sin duda, pero fue la crisis macroeconómica más grande de la historia que nos llevó a ponernos de acuerdo. Fue de shock, así fue. Entonces, ahora necesitamos hacer la reforma antes de la crisis. Magín Díaz. Yo quisiera ya decano. para cerrar, Germán, solo decirle algo a Magín. Sí. Y es que ayer, y he visto gente que están en las redes hablando de eso, el PRM convertido, digamos, con otro uniforme, el uniforme del PRD, tuvo una situación crítica en el país por un aumento generalizado en los productos básicos, recordamos el 84. Vi a un político importante de oposición decirle al gobierno que evite una catástrofe. Eso que pasó en 1984, que el pueblo se lanzó a las calles, trajo consecuencias muy, muy negativas. Si estamos pensando en el año próximo, si hay un aumento en la canasta básica, en los productos de primera necesidad, ¿cree que hay riesgo de algo como eso en República Dominicana o al menos de protestas sociales de envergadura que lleven inestabilidad a la situación que actualmente conocemos? Bueno, pasó en Chile en el año 2019, que uno nunca pensó que iba a pasar en el país de mejor desempeño económico de las últimas décadas. Pasó en Ecuador, pasó en Colombia. Ahora, el reto nuestro es que aquí no pase, porque somos ya el único país que queda en América Latina con estabilidad económica, estabilidad política y paz social. Entonces, ahora hay mecanismos, los programas sociales funcionan bastante bien. Ahora el gobierno tiene que hacer su narrativa de que se necesita la reforma, todos vamos a pagar más, pero que el gobierno los va a utilizar bien. Como yo dije, hay que tener fe en eso. Pero también el gobierno ha tomado la decisión de aumentar el gasto. Entonces, lo responsable es que hay que aumentar las recaudaciones. Hay que hacerlo con medidas de política tributaria, o sea, hay productos que van a aumentar, impuestos que van a aumentar, pero hay que hacer una lucha seria contra la evasión y el fraude. Y la Ahora, corrupción. yo creo que hay que hacer un diálogo con todos los sectores y llegar a un punto intermedio. Ya. Yo creo que la época de imponer las cosas, eso ya quedó atrás hace décadas. Bueno, gracias. Tal vez falta que nos inventemos a alguien que sustituya a Agripino, que está claramente haciendo falta en el país. Alguien debe jugar Bueno, ese rol. Sí, tengan fe. Gracias, Muchísimas gracias, Magín Magín. Díaz. ¿Cómo no? Que A la tenga buen orden. día, Magín. Muchas gracias por estar aquí. Mañana tenemos a un funcionario del área económica del gobierno. Seguimos conversando sobre la reforma. La gente sabemos que hay más preguntas, pero seguimos conversando porque esto llevará días. Gracias a Magín por estar esta mañana. Vamos a la pausa brevísima.